Bueno, hablemos de la cumbiamba que yo desde muy pequeño veía a mi bisabuela Dominga Córdoba. Ella era una mujer muy, pero muy alegre de esa época de hablar de la cumbiamba del siglo XVIII, cuando ella se colocaba ese vestido de doble, de doble falda y camisón, que yo la veía y a disfrutar todos esos fines, esas partes del carnaval, porque a ella eso le gustaba, y su esposo llamado Bartolito Game, que era el músico, el que tocaba el acordeón, o sea, mi bisabuelo. Eso ocurría en la calle ancha, en la parte de cerca al Palo de Ceibo, al Gran Palo de Ceibo, que se habla mucho en esto, y ahí se reunía y él era el que tocaba el acordeón. Y eso a ella le fascinaba. Es más, era una mujer de carácter fuerte, pero la música la dominaba porque mi abuelo, Juan Zenón Game, siendo también músico de cuerda, se compartía mucho. En la casa alcanzamos a ver un hijo del Ceibo que creció en la mitad de la calle ancha. Entonces, ella era una mujer, como les dije, alegre, espontánea, pero discutía mucho con mi bisabuelo Bartolito Game porque él era un negro muy prieto, era una persona, y tocaba ese acordeón y a veces cuando ella se molestaba y él no entraba, no entraba. Cuando ella decía algo, ella era la que dominaba todo, todo. Y la parte de esas enseñanzas que nos dio toda esa época, nosotros, mis hermanos, mi primo Euclides Gámez, que era de mucho más años, y nosotros eh, los escuchábamos a ellos. Es más, la parte musical mía viene de ahí y de mi papá Juan Gámez. Cuando se decía eh, la cumbiamba y los temas eran este, la mascarita que llamaban, que eran invitados todos los grupos del carnaval a asistir a la cumbiamba. Y ahí se compartían con todos, todos los que hacían carnaval en esa época. Llámese Calilí, que era prácticamente de los pioneros de los embarradores. Llámese Yasbán Riguacha, que ellos eran los que musicalizaban el carnaval en esa época. Y también otro que no se me puede escapar, Felipe Mejía Arevalo, que eran tipos, prácticamente salieron de Riguacha, pero tenían mucho conocimiento de esto, del carnaval. Por eso cuando hablan de Francisco J. Brito, de la cumbiamba, de lo que él hacía, hay gente que desconoce muchas cosas que se hacían en aquellos tiempos y no se acuerdan de que antes, de muchas personas que están haciendo carnaval ahora, mi bisabuela fue pionera de esto, de la cumbiamba.
Por eso cuando yo tengo ahí en el tintero grabar el tema La Maraca Brito, porque es un tema muy auténtico, muy nuestro, que a la gente lo pide, lo disfruta. Es más, no lo he podido grabar porque he tenido inconvenientes aquí con el aporte que le hacen a uno para terminar estos temas, porque sí, La Maracabrito, hay otro tema, Abelino Jálalo, que mi papá me hablaba mucho de esos temas. Nosotros ahí en la casa, hablarte de la calle del Alambique, la calle 8, donde crecimos, mi familia, eh, o sea, mi papá, Lalo Arevalo, Mocas de Pimienta, eh, esa gente que, Sion Andrés, que hizo música en aquella época, se hacían esos temas y era eran temas como cantar el pilón. El pilón es un tema del folclore, no tiene autoría. El pilón es un tema del folclore. Eso nace y los embarradores es un complemento del pilón y eso que se hacían en esa época. Una cantidad de música que se hizo. Yo de ahí con el beneplácito de mi papá y de ellos, porque en ese tiempo yo quería grabar, quería hacer un trabajo nuestro donde la nueva generación disfrutara de lo que es la música nuestra, que nosotros tenemos nuestra identidad musical. Es un, es un, es un, una banda musical que toca diferente a las de allá de Córdoba, porque esto se parece más a lo del Caribe, a lo que se hace en Curazao, en Aruba, puro 6/8. Por eso cuando yo grabo La Camisa Afuera, Se Murió Martín, que no es un tema nuestro, Se Murió Martín, pero es un tema muy parecido a lo que se hace aquí. El músico nuestro, Carlos Espeleta, fíjense, es un excelente compositor, escritor de música, como Ipe Mejía, entonces ellos deciden que yo grabe los temas que hice sin que perdieran su identidad, a seguir haciendo el mismo patrón que se hacía en aquella época. Puro 6/8, como te dije, La Camisa Afuera, El Pilón, La Cuadrilla Pinto, que son temas tradicionales que hablan mucho de nuestra gente, porque hablar de La Cuadrilla Pinto es hablar de esos temas tradicionales donde la gente que se menciona aquí en esta canción, hablar de Chopi, Monchito y Varón, Ballesta, Sansón y Brito, Kiki, Billy, Miguelito, Lorope, Juan y Carbón. Esa es La Cuadrilla Pinto. ¿Sí? Las del Maní es otra cosa. Es un complemento también de lo que se hacía. Las del Maní eran unas mujeres que sus mamás, sus papás no la dejaban salir sola. ¿Dónde la podían ver? Las veían en los domingos de misa, por ejemplo. Era algo tan especial, pero como ellos, la Cuadrilla Pinto, toman ese nombre por
por una, conciencialmente por una película que eran, ellos donde llegaban, arrasaban con todo, muy enamoradores. Las del maní, ¿por qué? Porque ellas en misa, en aquel tiempo en Riguacha se usaba mucho unos conos como unos cucuruchos de maní, que ahora que yo estuve en Cuba pude ver eso y es algo también con nuestra época, que todo esto que estoy viviendo, esto se parece mucho a lo que se vivía en aquella época. Hablarte de quienes conformaban la cuadrilla Pinto, por eso los mencioné. Y dice, la cuadrilla Pinto es más alegre que un buen son, azogue pone los pies y fuego en el corazón. A las chicas del maní se le acercan de tal modo que ya moviéndolo todo, de los yo cantan así. Cantan, cantan así, bailarán así, a las del maní. Esto es así. Las del maní, ellas llegaban a misa y los cucuruchos eso, como era el maní de cáscara, ese que muchos vivimos, ellas en la iglesia lo abrían, iban comiendo, iban dejando, entonces dejaban lo que era, todo lo que era la